El Coliseo, Jerusalén. Sesión infantil. Siguiente. Crucifixión. Sí. Una por persona. Crucifixión. Sí. Una por persona. Siguiente. Crucifixión. No, vacaciones. No, me dijeron que había sido todo un error y tal, y que bueno, que podías hacerlo ya tranquilamente y ir para casa y hacer un vídeo para YouTube, que muy tarde. Y Viernes Santo ya. Pero va a fastidiarme la estadística a mí, aquí. Ya, pero yo que tengo un vídeo para hacer en YouTube. ¿Qué y ya... más da? ¿Cuántas películas se hicieron de crucifixiones? Pero da visualizaciones esto, que me suba bien, para no ir sé. a Andorra por lo menos. Pon hashtag Mel Gibson sangre. Bueno, vale, está bien, no, ponme dos, si puedes. No, una por persona. Una, tampoco bueno, uso. ya Venga, intentaré muy lo que bien. sea. Ay, siguiente. Teletransportación. En fin, si habéis seguido muy de cerca esta serie de vídeos que yo hago, veríais, supongo que ya sabréis de qué voy a hablar en este porque hice un pequeño spoiler en el vídeo anterior. Lo voy a recordar con un flashback. Sí, la letra es simpática, graciosa y tiene además un montón de elementos locales. Cosa que en la comedia siempre funciona, siempre que puedes meter algún elemento local, siempre va a hacer muchísima más gracia. Pero de eso ya hablaremos en el capítulo siguiente, no quiero haceros muchos spoilers. ¡Qué tiempos aquellos! En fin, si queréis ver este vídeo entero, pues os voy a dejar una tarjetita por aquí. ¿Os aparece? A ver, ahí está, la tarjetita. Tarjetita para el público por aquí. Joder, me acabo de echar como 20 años con esa referencia, la madre que me parió. En fin, ¿qué son localizaciones? Las localizaciones son unos chistes que están dirigidos a un grupo muy determinado de gente, que suele usarse mucho pues en los sketches de las autonómicas y las tres locales, ¿no? Como este de aquí. El videoclip del que os hablaba en el vídeo pasado pues está lleno de referencias, ¿no? Palabras específicas del vocabulario asturiano, lugares reconocibles como el túnel del Negrón, situaciones reconocibles, ¿no? Como esto de que la sidra te sepa un poco amarga. El caso es que son referencias y situaciones reconocibles para el público asturiano, de nuevo, el público al que está orientado este vídeo. Para que os hagáis una idea, es como cuando estáis un grupo de amigos y haces uno de esos chistes que solo entiendes tú y tu bestie, tu mejor amigo, tu BFF. Si veis Vaya Semanita o Polonia, veréis que está plagado de chistes muy específicos de la zona donde se emite, que son Euskal Herria y Cataluña respectivamente. Muchas veces, tanto en TV3 como en ETV, hacen muchos chistes, por ejemplo, pues de políticos concretos de esa zona de ahí. Como por ejemplo en TPA cuando hacen un montón de chistes de Barbón. Ah, no, mal ejemplo, no. Pero hacemos muchos de Pelayo, eso sí. Mucho más no lo acerques porque... Some folk will never raise cut, but then again some folk will, like Cletus the slack-jawed yokel. Un lugar donde podemos encontrar muchísimas localizaciones, por supuesto, es en los monólogos. Al final, ¿qué es un monólogo? Un monólogo pues se rige como en un concierto. En un concierto, ¿tú qué haces cuando vas a tocar a una ciudad? Mencionas a la ciudad para meterte al público en el bolsillo. Pero en ninguna parte como en Springfield. Pues en el monólogo lo mismo. Muchas veces intentas meter la ciudad donde estás en la historia para meterte al público en el bolsillo, ¿no? Para que el público le mole que tú les metas ahí. Hay cómicos, de hecho, que tienen chistes preparados para cuando van a un sitio determinado de la geografía española. Mirad, por ejemplo, esta actuación de Vaquero, aquí en Gijón. El descenso es ella, pegarte el fiestón de tu vida para descender un río. Yo un año iba tan pedo que le ascendí. Bebí tanto alcohol que hinché la colchoneta, encendí un cigarro y de la explosión, ¡buah!, arriba. Arriba ondas expansivas. Mira, ¡oh! ¡Ey! ¿Cómo está eso de lado? Este ha gustado. Fijaos como entre ellos lo comentan, ¿no? Como ellos dicen, este ha gustado, este ha gustado. Y no ha gustado precisamente porque haya sido el chiste más gracioso del mundo. El público ha roto en carcajadas y en aplausos, no tanto por el chiste en sí,
sino porque Vaquero se ha molestado en meter una parte de la geografía, una localización en su historia. Un ejemplo que a mí me gusta mucho también es el de Dani Martínez. Yo he visto a Dani Martínez aquí en Asturias, creo que unas 2 o 3 veces en directo, y siempre que le he visto en directo tiene un beat, un trozo del monólogo, que es que la gente se descojona y rompe en aplausos siempre que lo hace, porque lo hace muy bien. ¿Qué es este? Yo es que he llegado a ver al rey, ojo, hablando en asturiano. Dices, ¿cómo será eso? ¿Eso cómo es? Eso es así. Oye, Sofía, cago en mi madre, está Froilán aquí con la Play todo el día, no trabaja nada, tendremos que buscarlo un trabajino, cago en mi vida. Y yo, claro, a mí eso me asustaba. Cabrón. Pero claro, tienes que tener en cuenta dónde haces la localización. Fijaos que este clip que os he puesto no lo hizo en Asturias, lo hizo en Madrid. Volver a escucharlo y fijaos cómo no se ríe nadie. Las risas que oís son enlatadas, son puestas en postproducción. No hay risas. Hay un silencio muy incómodo. Fijaos en la cara de él en plan, pues no ha entrado aquí. Y sin embargo yo os digo que cuando lo hacen en Asturias el aplauso es que se lo lleva seguro, porque es que lo hacen muy bien. Y así vamos a hablar de localizaciones, obviamente tengo que hablar de traducciones. Y a la hora de traducir localizaciones es que yo creo que no hay un ejemplo más claro y mejor. El príncipe de Bel-Air. Ahora escucha la historia de mi vida, de cómo el destino cambió mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air. Una serie con una fuerte carga de referencias a la cultura norteamericana, principalmente las diferencias entre clases, que triunfó en España por un motivo muy sencillo: la libertad que se tomaban a la hora de traducir los chistes, haciéndolos mucho más cercanos para el público español. Si somos tan ricos, ¿por qué no ponemos un techo andaluz? Ahí está. La puerta de Alcalá. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué pasa, picha? Paco Peco Chico Rico insultó de moro loco a su tío Federico y le dijo poco a poco: Paco Peco Chico Rico, insulta de moro loco a tu tío Federico. Y le dijo poco a poco: Paco Peco Chico Rico, insultó de moro loco a su tío Federico. Dame un murreo, chico. El príncipe de Bel-Air, la buena, la de los 90, en la que Carlton es un tío simpático que baila Tom Jones. No la nueva, en la que Carlton es un hijo de la gran puta drogadicto. Gente, no toques lo que ya está bien, porque... En fin, vamos a ver una escena que está llenísima de referencias en versión original. Well, you might never go out again. You become one of them crazy old women who walk around all day long with a shower cap on. With an old raggedy halter top to say, jam. And then you're going to start wearing rhinestone gauchos. And then, just for no reason, you'll say, dum dum diddy. Then you'll be eating neck bone sandwiches all the time and screaming at your little imaginary dog Brutus. And you know what the worst part is? What? The only man you're going to be able to get is some fool named Grady. He'll be smelling like menthol all the time and falling asleep in his suit. Uf, toma tren de referencias a saco. Vamos a enumerarlas. Una vieja camiseta de tirantes que pone Jam. Entonces, sin ninguna razón aparente, empezarás a decir Dam Dam Direi. Comiendo bocadillos de neck bone, que por lo que veo en Google es una especie de hueso del cuello que acabará casada con un pringao llamado Grady que huele a mentol, que según Google mentol es un alcohol secundario saturado que se encuentra en los aceites de algunas especies de menta. Hay que hacer un trabajo de campo de la leche para ver lo que quiere decir este tío. Pues básicamente lo que está haciendo es describir al típico redneck, rollo el Cletus de los Simpsons. Básicamente la está llamando paleta. Claro, imagínate traducir todo lo que acabamos de ver literalmente. Yo no lo pillo. He tenido que buscar en Google y estamos hablando de los 90, no había Google.
Claro, ¿cómo puede hacer un traductor para que todos los chistes que yo he descrito lleguen a la lengua meta, al castellano, y que sigan haciendo gracia sin dejar de tener claro que Will Smith lo que está haciendo es decirle a Hillary que va a acabar siendo una cateta y que va a acabar sola? Pues así. ¿Puede que no vuelvas a salir con nadie más? Serás una de esas viejas locas que se pasan todo el día andando por ahí con un gorro de ducha. Y con una camiseta ajustada llena de michelines. Y luego, por si fuera poco, usarás bombachos con adornos. Y cantarás: Mami, ¿qué será lo que tiene negro? Y comerás bocatas de panceta todo el tiempo. Y estarás gritando a tu perrito imaginario Brutus. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? ¿Qué? El único hombre que conseguirás se llamará Reinaldo Raúl Alfonso. Que olerá el tío a queso de Cabrales y roncará por un tubo. Cambiamos la camiseta de tirantes por una camiseta ajustada llena de michelines. A mí me gusta más una versión que hay en otro capítulo que se redobló que dice: con una vieja camiseta que ponga USA, USA. Cantarás. Hemos cambiado el Dam Dam Dee, que por lo visto es una canción típica country redneck, por Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Cambiamos un redneck al country por Jordi Dan. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Y el neckbone sandwich asqueroso por bocatas de panceta. Ay, no nos olvidemos de Grady. Grady en la versión original no se llama Grady, que por lo visto es un nombre muy de redneck, muy de paleto. Y en castellano le pone Reinaldo Raúl Alfonso, que es un nombre muy de telenovela, ¿no? Ahí sí que igual se les fue un poco la pinza, pero a mí me hace más gracia. Y ya el toque maestro es cambiar que huele como a ventolado a decirle que huele a queso de Cabrales. Es maravilloso porque consigue las dos metas que tiene el texto original, las consigue, que es hacer gracia y decirle a Hillary: vas a acabar sola como una paleta, casado con otro paleto. Es que si hay una cosa muy jodida de traducir, es el humor. Yo me acuerdo que tenía una profesora en la universidad que me decía: si quieres traducir una receta, tienes que ser un poco chef. Si tienes que traducir un poema, tienes que ser un poco poeta. Y si tienes que traducir humor, tienes que ser un poco cómico. Y es verdad, si no conoces los códigos del humor y te pones a traducir todo literalmente, vas a matar obras maestras. Un caso que me gusta mucho y que yo siempre he pensado que está súper bien traducido, aunque está muy denostado últimamente por postureo, yo creo, es La vida de Brian. La vida de Brian está genialmente traducida y no es fácil traducir una película que ya de por sí es que es una obra maestra. Es un símbolo de nuestra lucha contra la opresión. Creo que ejemplifica bien, por ejemplo, cómo se tradujo esta escena de aquí. Hear that? Blessed are the Greek. The Greek? Well, apparently he's going to inherit the earth. Did anyone catch his name? Yeah. Oh, it's the meek. Blessed are the meek. Oh, that's nice in it. I'm glad they're getting something because they had a hell of a time. Está muy claro dónde viene aquí el chiste. Para empezar, la propia escena ya se basa en que están tan lejos de Jesucristo que los de atrás no lo oyen bien, no lo entienden. Y ahí es donde se pasa la trifulca, el narizotas, tal y cual. Y entonces esta muchacha no entiende bien cuando Jesucristo dice Blessed are the meek, y ella entiende Blessed are the Greek. Es decir, hay una similitud en dos palabras, meek y Greek, que es de donde viene el humor. A la hora de traducir tenemos un problema porque la referencia existe de Blessed are the meek, que es bienaventurados los mansos. Obviamente, como lo traduzcamos literalmente, mansos y griegos no se parecen, no tiene sentido que esta señora entienda griegos en vez de mansos. Por eso aquí cambiamos esta palabra y el chiste, que es lo que nos importa, sigue funcionando. ¿Han oído eso? Bienaventurados los gansos. ¿Los gansos? Sí, por lo visto van a heredar la tierra. ¿Alguno tiene un ganso? ¡Oh, son los mansos! Bienaventurados los mansos. Menos mal, ¿no? Me alegro que hereden algo porque mira que lo pasan mal. Claro, manso y griego no tiene sentido que lo escuchen, pero manso y ganso
sí tiene sentido que lo haya confundido. Ahí la confusión es igual de absurdo que diga bienaventurados los gansos que bienaventurados los griegos. Y es muy importante hacer este tipo de traducciones bien, porque si no, lo dicho, es que vas a matar el chiste. Siguiendo con los Monty Python, en el sentido de la vida, siempre hay un chiste que no me gustó nada cómo se solucionó, que es este. Perdón, señor. Sí, Chadwick. Me temo que a Perkins le han picado gravemente esta noche, señor. Y a nosotros también. Sí, pero creo que a él debería verle un médico, señor. Bien, pues vaya a buscarlo. A la orden, señor. Buenos días, señor. ¿Qué? ¿Qué le ha ocurrido? Me han mordido, señor, durante la noche. Se han comido toda la pierna. Sí. Es muy difícil de entender porque dice que está lleno de picaduras, que le han picado gravemente esta noche, y después dice que le han dado un buen mordisco, le han mordido la pierna, no le habían picado. Pero ¿por qué dice que estaba lleno de picaduras? I'm afraid Perkins got rather badly bitten during the night. Well, so did we. What's all the trouble then? Bitten, sir, during the night. Ahí estaba el juego de palabras. Bite en inglés que puede significar tanto mordisco como picadura. Y no consiguieron traducirlo bien en castellano y se pierde ahí un chiste. Es que a la hora de traducir humor hay que fijarse hasta en los mínimos detalles. Y cuando digo mínimos me refiero hasta incluso los fonemas. Vamos a volver a la vida de Brian y fijaos en esta frase. Let me come with you, Pontius. I may be of some assistance if there is a sudden crisis. Una de las razones de burla hacia Pijus Magnificus, aparte de su curioso nombre, es su particular ceceo. En la película se nos revela a los espectadores a través de esta frase, que contiene palabrejas como Pontius, some assistance, is y sudden crisis. Parezco el Pato Lucas. Es decir, que el fonema S en cuestión, que Pijus no sabe pronunciar, aparece hasta 9 veces. Que si lo tradujéramos literalmente es: puedo ser algo de ayuda si hay una crisis repentina. No hay tantas S en castellano, así que lo que hicieron fue darle un poquitín la vuelta y decir esto otro. Déjame que te siga, Pilatos. Es posible que me necesites en caso de una crisis. Fijaos, porque los detalles son pequeños, pero muy estudiados. Todos los cambios de la traducción están concentrados en que Pijus se encuentre con el fonema S sin dejar de transmitir el mensaje de voy contigo a ayudar. Así vemos cómo cambia Poncio por Pilatos, puedo serte de ayuda a es posible que me necesites y crisis repentina a en caso de una crisis. Y si os fijáis, el número de veces que aparece el fonema en cuestión es exactamente de 9. Y bueno, voy a dejar ya de hablar de la vida de Brian porque creo que he hablado bastante. ¿Perdona? Nunca se habla suficiente de la vida de Brian. ¿Cómo me pude imaginar que podía hablar de la vida de Brian sin que aparecieras tú? ¿Yo? No sé por qué lo dices. ¿Una limosna para un ex leproso? Ya, sí. Muy gracioso. Ya sé que te sabes todos los diálogos de la vida de Brian. Ahora, si no te importa, este es mi canal. Romanis eunt domum. Ay, Dios, ahí viene mi lucha contra los cameos absurdos. Es un símbolo de tu lucha contra la realidad. Bueno, ya que estás, aporta algo. Gracias. Hay una escena en la película en la que se forma una asamblea del Frente Judaico Popular, creo que son ellos. ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. En la que se habla de qué es lo que los romanos han hecho por ellos. En principio se parte de la premisa de que absolutamente nada, pero luego van surgiendo distintas cuestiones que sí que han aportado los romanos, como por ejemplo... La irrigación, la sanidad, la enseñanza... Sí, de acuerdo. ¿Y el vino? El vino, que se me olvida. Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg. Y en ese momento, uno de los no disidentes dice la paz. ¡La paz! A lo que Reg, obviamente, responde en la versión original con un simple y llano cállate. Peace? Oh, peace! Shut up! Sin embargo, en la versión doblada se adaptó muchísimo mejor. Nos han dado la paz. ¿La paz? Que te folle un pez. Apoteósico. Y dicho esto, que os folle un pez. Mira, este sí que me ha dado la paz, ahora, marchándose. Y en otro vídeo más tengo que hablaros de Los Simpson, porque Los Simpson para mí es una serie
brutal en cuanto al humor, y es que gran parte de la culpa del éxito que tienen los Simpson en España es ni más ni menos que de este señor de aquí. No solo porque le dio voz y personalidad al protagonista, a Homer, sino porque le dotó de un vocabulario que es que lo oyes y dices, esto es los Simpson. Por no hablar de frases como multiplícate por 0, mosquis, el badulaque, el fresi shui, todo palabras que venían de esa cabeza tan privilegiada que tenía este señor, Carlos Revilla. Y os voy a dejar un cachito de una entrevista a este hombre en el que explica por qué decidió traducir Eat My Shorts por multiplícate por 0, que son dos frases que en teoría no tienen nada que ver. En España no podemos decir chúpame los calzoncillos porque no lo dice nadie. Sonaría, aparte de vulgar, pues como muy rara, ¿no? Y de ahí nace el... Bueno, multiplícate por 0, ¿no? Y si ya está muy cabreado, dice multiplícate por 0 y divídete por 2. Chapo, este tío, o sea, es que era el alma de los Simpsons en castellano, literalmente. Bueno, de hecho tenemos un montón de ejemplos de las traducciones de los Simpsons. Son tantos que es que no puedo meterlos en este vídeo. ¡Paso, que voy ardiendo! Disculpe, ¿no se podrían contratar unos bomberos para que apaguen de una vez ese incendio que hay al este de la ciudad? ¡A fregar! ¡Qué semblante tan maquiavélico! Musquis, un sexteto cervecil. ¡Estáis todos locos! ¡Aloca tú, calva! Pero sí que os voy a recomendar una cuenta que está tanto en Twitter como en TikTok, yo la sigo y es buenísima, se llama Simpson Doblaje, que os pone un montón de ejemplos de comparando el original, los Simpson original y las traducciones que se hicieron con los Simpson, que son de verdad una maravilla, miradlas si tenéis interés. Os dejo también el enlace aquí, por ahí, o sea, el enlace, el nombre de la cuenta, os la dejo abajo, ahí segurísimo. Y por aquí, pues por donde pueda, no sé, ya miraré yo cuando lo edite. Y bueno, es que os podría poner un montón de ejemplos de esto, pero es que si no se me hace muy largo el vídeo. Si os gusta mucho, si esto tiene una acogida, pues haré una segunda parte de esto. Si no, pues no, obviamente, anda ya, voy a hacer el esfuerzo a lo tonto. Así que nada, pues os veo en el siguiente capítulo. A ver, ¿qué pasa hoy, Bertuku? Que casi consigo un capítulo sin que se me llames. Oye, es que estaba tan cerca. Anda, ¿qué harías tú sin mí? Ay, lo sueño todos los días. ¿Qué quieres? Bueno, da igual, que es que estoy aquí con el club de gente olvidada por ese canal, ya sabes. Y bueno, que estamos de fiesta de Viernes Santo, por si te apetece venir. Ostras, ¿es verdad? Que hoy es Viernes Santo. No, Bertuku, no voy a ir a tu fiesta de perdedores. Pero me acabas de recordar que tengo que prepararme, joder, que tengo fiesta y mira que pintas la barba, no sé qué. Mira que al principio del vídeo no tenía barba, pero ahora sí no lo entiendo muy bien. Bueno, es igual. Oye, ¿te importa despedir tú el vídeo por mí? Yo me tengo que ir a preparar, ¿eh? Venga. Cuidado con las puertas, ¿vale? Venga. ¿Cómo despedir? Oye, que me ha colgado. Pero ¿qué dice de despedir? ¿Qué quiere decir con eso de las puertas? ¿Por qué? Porque hay vídeos que me apetece ver inmediatamente. ¿Pero qué es esto? ¿Qué pasa? Oye, ¿qué es esto? ¡No!